Albus Percival, Wulfric Brian Dumbledore, nació en la tranquila aldea mágica de Mold on the Wold. Aunque pequeña y modesta, esta ciudad albergaba susurros de piedra antigua e historias más profundas. Imaginar los inicios de Dumbledore es imaginar cabañas torcidas contra ondulantes colinas verdes, con sus chimeneas expulsando tenue humo hacia el cielo. El lugar parecía común para la mayoría, pero para la familia Dumbledore albergaba sombras de lucha y promesa por igual. Albus llegó al mundo aquí, un día de verano de 1880, y acunado por una familia que ya albergaba secretos. Su lugar de nacimiento sigue siendo un recordatorio. La grandeza a menudo comienza en lugares ignorados por el resto del mundo, en aldeas donde solo el viento y el tiempo dan testimonio. Los padres de Dumbledore moldearon sus primeros años de forma tierna y trágica. Su padre, Percival, era un hombre apasionado y de temperamento feroz, que una vez defendió a su hija Ariana de maneras que cambiaron la vida de la familia para siempre. Su madre, Kendra, era una bruja de gran resiliencia, una bruja de gran fuerza, que abrazó a sus hijos cuando el mundo se volvió sospechoso. Eran una familia unida por el amor, pero fracturada por las circunstancias. Sus vidas estaban marcadas por el silencio, los secretos y el sacrificio. Albus creció viendo cómo la fuerza y el dolor coexistían en su hogar, una lección que perduraría mucho después de la infancia. Sus padres nos recuerdan que incluso los líderes más sabios nacen en familias comunes, que comparten defectos y esperanzas como cualquier otra persona. Desde pequeño, Albus demostró una brillantez en la magia que asombraba a sus vecinos e inquietaba incluso a sus allegados. Los hechizos le salían con naturalidad, como si el aire mismo se doblegara con avidez a su voluntad. Donde otros niños tenían dificultades con los encantamientos sencillos, Albus los conjuraba con gracia, y su varita era una extensión perfecta del pensamiento. Ya entonces amaba los libros, llenando las tardes con experimentos que brillaban en las mesas de la cocina o susurraban quedamente en los rincones. Aunque agobiado por dificultades familiares, nunca dejó de buscar el conocimiento. Su brillantez era una luz que parpadeaba desafiante contra el peso oscuro de la tragedia, presagiando al gran mago en el que algún día se convertiría. El hermano menor de Albus, Aberforth, se convirtió en compañero y contradicción a la vez durante su infancia. Aberforth prefería las cabras y la compañía de los campos a las bibliotecas y los libros. Su magia era más terrenal y menos preocupada por la grandeza. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, existía una lealtad, feroz, protectora, a veces enredada en discusiones, pero arraigada en la hermandad. Años después, su relación se quebró, pero en su juventud, Aberforth fue una presencia fundamental para Albus. Mientras uno soñaba con futuros vastos y brillantes, el otro se aferraba a los ritmos familiares de la vida cotidiana. Su vínculo nos recuerda que incluso en familias tocadas por la magia, el amor y la rivalidad se entrelazan de maneras tiernas y turbulentas. Quizás la herida más profunda en la infancia de Dumbledore fue la tragedia de su hermana, Ariana, atacada por chicos muggles. Tras revelarse su magia, Ariana quedó marcada, incapaz de controlar su poder. La familia se recluyó en la clandestinidad, ocultando su condición al mundo. Albus cargó en silencio con el peso de esta pena, una sombra en su corazón
que nunca se disipó del todo. La presencia de Ariana moldeó su camino, influyendo en sus decisiones, arrepentimientos y las cargas que soportó como adulto. Ella era un recordatorio de que el poder puede ser frágil, que incluso las familias más brillantes conocen el desamor. En la quietud de la noche, Dumbledore pensaba a menudo en ella, la hermana cuyo dolor moldeó tanto su compasión como sus defectos. Ya de niño, Albus demostró cualidades de liderazgo que otros percibían instintivamente. Tanto amigos como profesores se sentían atraídos por su autoridad serena, su capacidad para explicar, inspirar y tranquilizar a los demás. No mandaba con fuerza, sino con una presencia serena, la clase de influencia que hacía que la gente quisiera seguirlo. En clase, brillaba no solo por su habilidad, sino también por su generosidad, ayudando a menudo a sus compañeros con dificultades. Para él, el liderazgo nunca se trató de dominar, se trataba de ayudar a los demás. Estas primeras señales presagiaban al director en el que algún día se convertiría, un hombre cuya sabiduría guió a generaciones, cuya bondad convirtió la autoridad en confianza. Cuando Albus entró en Hogwarts, su brillantez floreció. Los antiguos salones del castillo se convirtieron en su verdadero hogar, un lugar donde los libros llenaban interminables estanterías y el conocimiento fluía como el agua. Destacó en casi todas las materias, desde transformaciones hasta encantamientos, y los profesores rápidamente lo calificaron de prodigio. Sin embargo, no fue solo la habilidad lo que lo definió, también lo fue la curiosidad, la alegría del descubrimiento, la emoción de aprender. Para Albus, Hogwarts era un santuario, un lugar donde podía superar las penas familiares y convertirse en algo más grande. En esos años, se sembraron las semillas de su amor por el colegio, raíces que un día lo atarían para siempre a sus muros. Durante sus años en Hogwarts, Albus forjó una duradera amistad con Elphias Doge, un compañero que admiraba su brillantez y compartía su curiosidad. Doge, a menudo enfermo y solo, encontró en Albus un compañero leal, mientras que Albus halló consuelo en un amigo que lo aceptó sin expectativas. Su vínculo se basaba en risas en rincones tranquilos, cartas y sueños compartidos. Aunque la vida los llevaría por caminos diferentes, su amistad perduró, sobreviviendo décadas, guerras y el peso de la historia. Elphias Doge se convirtió más tarde en uno de los defensores más acérrimos de Dumbledore, con una lealtad arraigada en aquellos primeros días de camaradería. Su amistad nos recuerda que incluso los grandes magos necesitan amigos que les ayuden a encontrar su equilibrio en el camino. Albus se graduó de Hogwarts con más honores que cualquier otro estudiante de su generación. Sus ensayos eran compartidos entre profesores como ejemplos de brillantez, y sus experimentos mágicos generaban admiración. Recibió premios, medallas por descubrimientos mágicos, reconocimiento de la Confederación Internacional de Magos e invitaciones a puestos de prestigio. Sin embargo, lo que lo definía no era solo su intelecto, sino también su humildad. A menudo desviaba los elogios con humor o amabilidad. Sus logros académicos fueron un paso importante, pero nunca lo definieron por completo. Lo que importaba más era cómo usaba sus dones, no solo para la gloria, sino para enseñar, guiar y moldear un mundo que necesitaba sabiduría. Aunque su brillantez le abrió puertas, Albus regresó de Hogwarts, no para triunfar, sino para encontrarse con la tragedia. Su padre fue encarcelado, su madre Kendra falleció, y el cuidado de Ariana recayó sobre sus hombros. El joven, que podría haber alcanzado la fama internacional, se sentía aferrado al deber y al dolor. Anhelaba la libertad,
pero seguía atado a la responsabilidad, con el resentimiento latente bajo el amor. Estas cargas lo moldearon tanto como sus triunfos, enseñándole el profundo peso del arrepentimiento. El gran Dumbledore que conocemos nació no solo del conocimiento, sino también del dolor, de lecciones de sacrificio, escritas no en libros, sino en las frágiles vidas de sus seres queridos. Tras terminar la escuela, Albus regresó a casa agobiado por el cuidado de Ariana y el resentimiento de Aberforth. Ese verano conoció a Gellert Grindelwald, un joven y brillante mago que vivía con su tía abuela, Bathilda Bagshot. El intelecto de Grindelwald reflejaba el de Albus, su encanto, deslumbrante, sus sueños, vastos. Juntos hablaron de revolución, de reconstruir el mundo por el bien común. Por primera vez, Albus sintió que había encontrado a alguien igual, alguien que no solo comprendía su brillantez, sino que la avivaba. Su amistad era embriagadora. Sus noches estaban llenas de planes y palabras que ardían de posibilidades. Sin embargo, en esos planes persistían sombras, un presagio de dolor. Albus, joven y ambicioso, no veía con qué facilidad se pueden torcer los ideales. El encuentro de estos dos prodigios fue a la vez un don y una maldición, una chispa que iluminó la brillantez, pero también prendió fuego a caminos que los marcarían a ambos para siempre. Con Grindelwald, Albus no solo soñaba con poder, sino con destino. Juntos estudiaron la leyenda de las reliquias de la muerte, la varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Para ellos, estas reliquias no eran un mito, sino una hoja de ruta, herramientas para cambiar la naturaleza misma de la vida. Albus, aunque brillante, estaba cegado por la esperanza, seducido por visiones de control y grandeza. Escribió cartas llenas de fervor, hablando de construir un mundo donde los magos gobernaran con sabiduría, donde el dolor y la muerte pudieran ser conquistados. Sin embargo, incluso mientras soñaba, las palabras, por el bien común, resonaron con demasiada dureza, insinuando arrogancia disfrazada de visión. Las reliquias perseguirían a Dumbledore toda su vida, no como tesoros obtenidos, sino como recordatorios de la tentación, de la delgada línea entre la sabiduría y el orgullo. Su fascinación por ellas fue a la vez una chispa de asombro y una cicatriz de arrepentimiento. La tragedia golpeó cuando Aberforth, enfurecido por la negligencia de Albus y Gellert hacia Ariana, los confrontó. Las palabras se convirtieron en varitas y en el caos volaron los hechizos. Ariana, frágil y desprevenida, quedó atrapada en la tormenta. Nadie supo de quién era la maldición que la golpeó, pero cayó. Su joven vida terminó en un instante. El dolor era insoportable, la culpa infinita. Grindelwald huyó, el corazón de Albus se rompió, y la ira de Aberforth nunca se apaciguó. Ese duelo moldeó a Dumbledore para siempre, no solo por la pérdida, sino por la lección grabada en su alma. El poder perseguido sin restricciones destruye. Desde ese día, Albus llevó a Ariana con él en silencio, un fantasma en su corazón. El duelo fue más que un momento, fue el punto de inflexión donde sus sueños se derrumbaron en cenizas, dejando la sabiduría marcada por el dolor. Durante el resto de su vida, temió su propia brillantez, receloso del peligroso resplandor de la ambición. Tras la muerte de Ariana, Gellert Grindelwald desapareció, llevándose consigo una ambición agudizada hasta la crueldad. Viajó por Europa, reuniendo seguidores, formando un ejército de idealistas y fanáticos. Albus permaneció en casa, arraigado no en la gloria, sino en el dolor, cuidando de una familia rota
y sueños rotos. Podría haber perseguido a Grindelwald. Podría haberse alzado como rival de inmediato. Durante años, Grindelwald creció en poder mientras Albus se encerraba en sí mismo, enseñando, estudiando, manteniendo las distancias con la ambición. Su amistad, antaño dorada, ahora estaba destrozada, reemplazada por un silencio cargado de arrepentimiento. La partida de Grindelwald no fue solo física, fue la ruptura de la juventud de Albus, el momento en que la esperanza se transformó en advertencia. Y aunque pasaron décadas antes de que se volvieran a encontrar en batalla, la sombra de esa separación lo perseguía, un recordatorio de que el amor y la ambición, entrelazados, pueden llevar a la ruina si no se controlan. Albus finalmente regresó a Hogwarts, no como estudiante, sino como profesor. Eligió transformaciones, el arte del cambio, una materia apropiada para un hombre transformado por la pérdida. Su clase rebosaba risas y curiosidad. Sus lecciones inspiraban en lugar de intimidar. Los estudiantes lo admiraban no solo por su brillantez, sino también por su amabilidad. Nunca los menospreciaba ni los desestimaba. Al contrario, los elevaba, mostrando cómo la magia podía ser a la vez precisa y hermosa. La enseñanza se convirtió en un refugio, una forma de infundir energía en los demás en lugar de ensueños peligrosos. Hogwarts, con sus torres y su calidez, lo sanó lentamente, ofreciéndole ritmo y sentido de pertenencia. Aunque aún le quedaban cicatrices, Albus volvió a encontrar la alegría en el polvo de tiza, en los rostros jóvenes, iluminados por el descubrimiento. La enseñanza no era solo una ocupación, era redención, una forma de dar donde antes había tomado, de construir donde antes había destruido. En las aulas, el legado de Dumbledore realmente comenzó a florecer. Años después, Albus enfrentó el ajuste de cuentas que había evitado. Grindelwald, ahora infame, dominaba gran parte de Europa, su ideología ardiendo como un reguero de pólvora. Los magos temblaban y el miedo oprimía al mundo. Solo Dumbledore tenía el poder y la historia para enfrentarse a él. Su duelo en 1945 fue legendario. Se decía que sacudió los cimientos mismos de la raza mágica. Hechizos iluminaban el cielo, chocando como tormentas, dos mentes brillantes, enzarzadas en una batalla. Sin embargo, bajo el choque había dolor, el recuerdo de la amistad, la sombra de Ariana, el peso del arrepentimiento. Al final, Albus triunfó, capturando a Grindelwald y entregándolo a Nurmengard, la prisión que el propio Grindelwald había construido. La victoria fue celebrada, pero para Dumbledore fue agridulce. Derrotar a Grindelwald fue un triunfo para el mundo, pero en su interior fue un recordatorio del fracaso, del amor convertido en tragedia. La victoria tenía un peso tan grande como la pérdida. Tras el triunfo llegó la administración. Albus fue nombrado director de Hogwarts, un puesto que aceptó con gracia y humildad. El castillo se convirtió en su verdadero hogar. Sus piedras y escaleras reflejaban su presencia. Como director, era a la vez guardián y guía, equilibrando firmeza y amabilidad, humor y sabiduría. Los estudiantes lo adoraban, incluso cuando les desconcertaban sus peculiaridades. Limones con sorbete ofrecidos, calcetines sobre los que reflexionar, ojos brillantes que ocultaban una percepción aguda. Sin embargo, bajo la excentricidad, yacía una vigilancia constante. Protegía Hogwarts con fiereza, comprendiendo su valor como santuario para los jóvenes. Convertirse en director no era una ambición cumplida, sino un deber aceptado, una forma de formar generaciones con lecciones de compasión y coraje. El castillo prosperó bajo su cuidado. Cada pasillo iluminado por el fuego llevaba el eco de su risa, cada sala marcada por su mirada atenta.
Dumbledore, como director, era más que un título. Era la encarnación de la sabiduría, convertida en tutela. Años después, Dumbledore colaboró estrechamente con Nicolas Flamel, famoso alquimista y guardián de la piedra filosofal. Su amistad se prolongó a lo largo de los siglos, arraigada en el respeto mutuo y el amor compartido por el conocimiento. La piedra, capaz de otorgar la inmortalidad, tentó a muchos, pero Dumbledore la vio con humildad. Para él, la muerte no era un enemigo, sino una compañera natural. Proteger la piedra se convirtió en una lección de moderación, de custodiar tesoros sin buscarlos. Cuando Voldemort la buscó a través de Quirrell, la previsión de Dumbledore garantizó que estuviera oculta a salvo en Hogwarts, con sus protecciones tejidas con brillantez. La piedra era más que un objeto. Era un símbolo de la filosofía de Dumbledore, que la sabiduría no reside en aferrarse a la vida, sino en aceptar sus límites, que la verdadera grandeza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que dejamos ir. A través de la piedra, Dumbledore enseñó al mundo que la inmortalidad es mucho menos poderosa que el amor y el legado. Ante el ascenso de Voldemort, Dumbledore respondió no con miedo, sino con organización. Fundó la Orden del Fénix, un grupo de brujas y magos unidos por el coraje y la lealtad. Reunidos en secreto, lucharon contra la oscuridad, a menudo con un gran coste personal. La Orden era menos un ejército y más una familia, unida no por el poder sino por la confianza. Dumbledore lideró no como general, sino como mentor. Su serena presencia calmaba incluso los corazones más atemorizados. Sabía que la guerra conllevaba pérdida, pero también sabía que el silencio era rendición. La Orden del Fénix se erigió como símbolo de resistencia, de esperanza que ardía incluso en las sombras. A través de sus miembros, Dumbledore extendió su alcance más allá de Hogwarts, tejiendo una red de luz por toda Gran Bretaña. El legado de la Orden, aunque marcado por el sacrificio, sigue siendo testimonio de su creencia de que, incluso en los tiempos más oscuros, la unidad y el amor pueden forjar un escudo contra la desesperación. Quizás el aspecto más definitorio de la vida de Dumbledore fue su rol como mentor. Desde Harry Potter hasta innumerables estudiantes anónimos, moldeó vidas con una sabiduría silenciosa. Sus consejos rara vez eran directos, a menudo envueltos en acertijos o humor, pero perduraban, desplegando significado con el tiempo. Fomentaba la independencia, permitiendo que otros se fortalecieran en lugar de cargar con ellos. Para Harry, él era guía y guardián, una luz constante en años ensombrecidos por el miedo. Sin embargo, incluso aquí, tenía defectos, secretos ocultos, cargas no compartidas. Aún así, su mentoría era un regalo, uno que inspiraba coraje donde parecía imposible. Ser mentorizado por Dumbledore significaba creer en uno mismo, sentir la propia valía incluso cuando la duda pesaba. Su rol como mentor era un legado más grande que un duelo o un título, pues no vivía en los libros, sino en los corazones, transmitido eternamente de estudiante a estudiante, una llama inextinguible. El Patronus de Dumbledore adoptó la forma de un fénix, radiante y eterno. Al ser conjurado, estalló en llamas y luz, con sus alas extendidas entre las sombras. Esta elección no fue casualidad. El fénix simbolizaba el renacimiento, la resistencia y la sanación, temas entrelazados en la vida de Dumbledore. Así como un fénix muere en el fuego y renace, Dumbledore también soportó pérdidas, errores y arrepentimientos, y aún así encontró la manera de resurgir. Su oficio reflejaba esta imagen en la forma de Fawkes, su fiel compañero. Ver el Patronus del Fénix era una sensación de tranquilidad,
un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay renovación. Para Dumbledore no era solo protección, sino una declaración. Su magia, como el fuego y la canción, siempre regresaría, brillando con más fuerza que antes. El Fénix como Patronus no era solo un símbolo, sino un reflejo, la esencia viva del corazón de Dumbledore, encarnada en hechizos y llamas. Fawkes, el compañero de Dumbledore, no era un fénix común, sino una presencia de consuelo y ayuda. Sus plumas brillaban en escarlata y oro, su canto alegraba los corazones y calmaba el dolor. Una y otra vez, acudía cuando Dumbledore más lo necesitaba, trayendo mensajes, sanando heridas, ofreciendo llama en la sombra. Una sola pluma de la cola de Fawkes incluso formó el núcleo de la varita de Harry, uniendo al ave y al niño en un destino compartido. Fawkes era más que una mascota. Era compañero, amigo y símbolo de las creencias más profundas de Dumbledore. Cuando Fawkes cantaba, la pena se suavizaba, el coraje regresaba, la esperanza parecía posible. Su vínculo era prueba de que la compañía es tan mágica como los hechizos, de que el amor entre humanos y criaturas puede tejer líneas de vida en momentos de desesperación. La presencia de Fawkes junto a Dumbledore era un recordatorio constante de que la belleza y la resiliencia residen silenciosamente en la lealtad, en el canto, en las alas que renacen de las cenizas, una y otra vez. Las peculiaridades de Dumbledore eran tan famosas como su sabiduría. Hablaba con cariño de limones, reflexionaba sobre calcetines y salpicaba las conversaciones de humor cuando menos se lo esperaba. Su despacho estaba lleno de instrumentos extraños que zumbaban y hacían clic, algunos útiles, otros aparentemente absurdos. Sin embargo, bajo la excentricidad yacía la intención. Entendía que la extravagancia desarmaba el miedo, que la frivolidad abría los corazones. Los estudiantes que entraban en su despacho a menudo salían no solo más sabios, sino también más ligeros, sus preocupaciones suavizadas por sus ojos brillantes y comentarios inesperados. Dumbledore llevaba la excentricidad como capa, una que ocultaba la agudeza mental, a la vez que invitaba a la confianza. Para él, la risa y la curiosidad no eran distracciones, sino escudos, recordatorios de que la seriedad sin alegría es frágil. Sus peculiaridades eran parte de su sabiduría. Enseñaban que incluso en tiempos difíciles, el deleite tiene poder, y que un líder no necesita ser solemne para ser profundo. En la extravagancia, Dumbledore ofrecía la forma más suave de fuerza. Entre los jóvenes magos y brujas, Dumbledore fue inmortalizado desde pequeño en una tarjeta de rana de chocolate. Los niños que intercambiaban dulces aprendieron su nombre junto con sus hazañas. La derrota de Grindelwald, el descubrimiento de los 12 usos de la sangre de dragón y su trabajo alquímico con Nicolas Flamel. Ver su rostro sonriente desde un paquete de aluminio era vislumbrar la grandeza envuelta en juego. Sin embargo, el propio Dumbledore miraba la tarjeta con diversión en lugar de orgullo. Comprendía lo extraño que era que la vida se resumiera en un dulce, reducida a unos pocos hechos brillantes. Aún así, la tarjeta tenía peso, inspirando a niños que aún no lo conocían, sembrando semillas de admiración antes de su primer día en Hogwarts. Aparecer en una tarjeta de rana de chocolate era tanto honor como curiosidad, un recordatorio de que incluso los magos de mayor estatura podían encontrarse escondidos entre azúcar y envoltorios, esperando a ser recogidos. La amistad de Dumbledore con Nicolas Flamel se basaba en la curiosidad y la confianza mutuas. Juntos se dedicaron a los estudios alquímicos, desentrañando los misterios de la transformación y la resistencia.
Flamel, con siglos de antigüedad, poseía una sabiduría arraigada en el tiempo. Dumbledore, más joven pero brillante, aportaba una mente aguda y una curiosidad inquebrantable. Su trabajo trascendía la piedra filosofal, abordando cuestiones de mortalidad, equilibrio y la naturaleza misma de la magia. Imaginarlos es imaginar dos grandes mentes sentadas sobre pergaminos y velas, con los dedos manchados de tinta, mientras debatían en voz baja hasta la noche. Su amistad era testimonio de que la brillantez prospera en compañía, de que el descubrimiento es alegría cuando se comparte. Para Dumbledore, Flamel no era un simple colega, sino un reflejo de lo que significaba envejecer con gracia, buscar el conocimiento sin renunciar a la humildad. Su colaboración brillaba como la alquimia misma, fusionando dos vidas en un legado de sabiduría, compasión y respeto que perduró a lo largo de generaciones. Pocas cosas deleitaban más a Dumbledore que los dulces, desde los sorbetes de limón hasta las grajeas Bertie Bott's Every Flower. Saboreaba el azúcar con alegría infantil. Su despacho a menudo olía ligeramente a caramelos de limón, y sus bolsillos resonaban con caramelos que ofrecía en los momentos inesperados. Sin embargo, su amor por los dulces era más que un capricho. Reflejaba su filosofía: encontrar deleite en las cosas sencillas, anclar el peso de la vida con pequeñas alegrías. En medio de guerras, secretos y sombras, optaba por atesorar los cristales de azúcar, reírse de los sabores raros, sonreír ante el toffee. Los alumnos que veían a su director mordisqueando dulces se sentían reconfortados, como si el mago más serio del mundo aún encontrara alegría en lo ordinario. Su amor por los dulces era una lección disfrazada de peculiaridad, que, sin importar la carga, la vida debía saborearse, su dulzura notarse, sus pequeñas comodidades apreciarse incluso en los momentos más oscuros. La túnica de Dumbledore era legendaria, rica en colorido, estampada con estrellas, lunas o dijes bordados que brillaban tenuemente al caminar. La usaba con naturalidad, como si la grandeza fuera simplemente una expresión natural. Su larga barba plateada ondeaba sobre un morado intenso, sus gafas relucían, y su sombrero puntiagudo a menudo se inclinaba con desenfado. Para algunos, su atuendo parecía excéntrico, para otros, majestuoso. Para Dumbledore, la ropa era una extensión de la personalidad, una forma de encarnar tanto la sabiduría como la extravagancia. Nunca fue austero en apariencia, siempre resplandecía con una sensación de alegría. Su túnica hablaba de confianza en la individualidad, una lección para los estudiantes que, a menudo temían destacar. Al abrazar la extravagancia, demostró que la autoexpresión no es vanidad, sino verdad. Todos los colores que vestía susurraban el mismo mensaje: no temas brillar, porque el coraje reside tanto en la apariencia como en el corazón. El humor de Dumbledore brillaba en cada conversación. Contaba chistes en momentos serios, soltaba juegos de palabras en discusiones escabrosas y dejaba que sus ojos brillantes suavizaran hasta las verdades más duras. Para él, el humor no era una vía de escape, sino un puente. Desarmaba la ira, calmaba el miedo y recordaba a los oyentes que ni siquiera la tristeza tenía por qué silenciar la risa. Los estudiantes a menudo salían de su despacho confundidos, sonriendo a su pesar, con preguntas envueltas en ingenio. Su humor era sabiduría disfrazada, una forma de impartir lecciones sin sermones. Incluso en los días más oscuros, reía, no porque el peligro fuera pequeño, sino porque el espíritu era más grande. Su humor era desafío, alegría
elegida deliberadamente frente a la sombra, era una lección para todos, que la risa, lejos de ser frívola, es la resiliencia misma, una chispa que se niega a apagarse. En cada risita, en cada comentario pícaro, Dumbledore regalaba ligereza, un recordatorio de que el coraje y el humor van de la mano. Aunque cálido y accesible, Dumbledore también era profundamente reservado. Llevaba cargas en silencio, revelando solo fragmentos de verdad, incluso a aquellos en quienes confiaba. Con Harry, con la Orden, con colegas, a menudo retenía información hasta el momento oportuno. A veces, demasiado tiempo. A veces con consecuencias dolorosas. Su secretismo no nacía de la malicia, sino del miedo. Miedo a repetir errores, a permitir que la ambición o la imprudencia volvieran a dañar a otros. Sin embargo, el secretismo era a la vez escudo y defecto, protector y al mismo tiempo aislante. Para quienes lo amaban, su silencio era misterio, una distancia nunca completamente cruzada. En sueños, la naturaleza reservada de Dumbledore nos recuerda que incluso aquellos que parecen más abiertos llevan cámaras cerradas en sus corazones. Sus secretos no eran frialdad, sino cicatrices, habitaciones ocultas llenas de arrepentimiento y cuidado. Aún así, moldearon su vida, y en silencio, cargó con un peso demasiado pesado para compartirlo libremente. Sobre todo, Dumbledore hablaba de la muerte con una honestidad poco común. Enseñó que, para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. A diferencia de otros que la temían, él veía la muerte no como una enemiga, sino como una compañera natural, inevitable e incluso hermosa en su misterio. Esta filosofía moldeó sus decisiones. Su rechazo al don de la piedra filosofal, su serena aceptación de la mortalidad, su guía a Harry. Para él, la obsesión por evitar la muerte era la raíz de la oscuridad, mientras que la aceptación era la clave de la paz. Su sabiduría sobre la muerte no disminuía el dolor, sino que lo replanteaba, enseñando a los estudiantes a honrar la vida. En sus palabras, la muerte no era un final, sino una puerta, un recordatorio de que el coraje significa afrontar incluso la sombra final, sin desesperación. Su sabiduría tranquilizó a muchos, ofreciendo un consuelo tan dulce como su voz, tan perdurable como las mismas estrellas. Dumbledore solía decir que la música era una magia superior a todas las demás. La apreciaba no por su poder, sino por su capacidad de calmar, de unir, de evocar asombro en las almas. En los festines, a veces tarareaba instrumentos encantados. En privado, se detenía en las melodías como si fueran viejas amigas. Para él, la música era un hilo de recuerdos, portador del calor de la infancia y la compañía de las risas de los estudiantes. Cuando las palabras fallaban, la canción hablaba, fluyendo por el aire, con una honestidad inigualable. Amar la música es amar la conexión, y Dumbledore comprendía que la armonía es en sí misma una especie de hechizo. Animaba al coro del colegio, se deleitaba con los villancicos mágicos y hablaba de la música como un misterio más profundo que los libros. Su amor por la canción fue otro de sus regalos a Hogwarts, tejiendo belleza en sus pasillos de piedra. En la música encontraba el reflejo de su propia filosofía, que el amor, más que la lógica, posee el mayor poder. Más allá de Hogwarts, Dumbledore ocupaba puestos de autoridad en el mundo mágico. Sirvió en el Wizengamot, el Tribunal Supremo de la Ley Mágica, donde su presencia tenía peso. A diferencia de otros que blandían el mazo con severidad, Dumbledore atemperó el juicio con compasión.
Hablaba con voz serena, dejando que el silencio transmitiera sabiduría, instando a la justicia por encima del castigo. En las sesiones, sus ojos brillantes desarmaban la pompa. Su razonamiento cortaba la bravuconería. Aunque la política estaba lejos de su pasión, asumía el deber con gracia, sabiendo que su voz podía defender a los que no tenían poder. Su papel en el Wiesengamot no era de ambición, sino de responsabilidad, asegurando que la justicia estuviera atemperada por la misericordia. Muchos le temían, otros lo admiraban, pero todos escuchaban cuando se levantaba a hablar. Su servicio allí fue un recordatorio de que el liderazgo no se limita al aula. Resuena en los pasillos de la ley, donde el coraje significa decir la verdad, incluso cuando otros le dan la espalda. Dumbledore también fue elegido jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, el organismo rector mundial de la ley mágica y la diplomacia. Su nombramiento reflejó no solo brillantez, sino también la confianza entre las naciones. Presidió con dignidad, equilibrando las tensiones entre comunidades y fomentando la paz donde afloraba la sospecha. Era raro que un mago inspirase tanto respeto universal. Pero Dumbledore lo hizo no por miedo, sino con firmeza. Su liderazgo en la Confederación le permitió moldear la política internacional, siendo la voz de la razón en tiempos turbulentos. Aunque dimitió posteriormente durante disputas políticas, su mandato dejó huella de integridad. Demostró que incluso las naciones mágicas, divididas por la cultura y la distancia, podían guiarse por los principios de la compasión y la justicia. En este rol global, la influencia de Dumbledore se extendió mucho más allá de Hogwarts, llevando su filosofía a las cámaras, donde las decisiones moldeaban el futuro de toda la magia. A diferencia de muchos en su mundo, Dumbledore respetaba profundamente a los muggles. No los veía como inferiores, sino como parte de la misma historia humana, igualmente capaces de amar, valor y asombro. La tragedia de su familia podría haberlo amargado, pero en cambio, eligió la comprensión. Se hizo amigo de los nacidos de muggles, defendió sus derechos con fiereza y animó a los estudiantes a honrar su herencia. Su conexión con los muggles no era abstracta. Admiraba su arte, su resiliencia, su capacidad de alegría sin magia. Creía que la supervivencia del mundo mágico dependía de la coexistencia, no de la separación. Tanto en los consejos como en las aulas, luchaba contra los prejuicios, defendiendo a los despreciados. Su compasión superó divisiones, suavizando los muros construidos por el miedo. Honrar a los muggles era honrar a la humanidad misma. Y en esta creencia, Dumbledore se distinguía de muchos compañeros. Su conexión con ellos revelaba su sabiduría más auténtica, que la grandeza no reside en la diferencia, sino en la dignidad compartida. Las actividades académicas de Dumbledore no se limitaron a la filosofía. También realizó contribuciones prácticas. El más famoso fue el descubrimiento de 12 usos de la sangre de dragón, un avance que se convirtió en leyenda en la elaboración de pociones. Esta investigación requirió experimentos audaces, observación minuciosa y un profundo respeto por las criaturas mágicas cuya esencia estudiaba. Sus notas combinaban precisión con poesía, tratando la sangre de dragón no como un producto, sino como una maravilla. Las aplicaciones abarcaban desde la medicina hasta los encantamientos, y cada descubrimiento daba pie a nuevas ramas de estudio. Para muchos, esto por sí solo habría asegurado su fama, grabado su nombre en los libros de texto para siempre. Sin embargo, el propio Dumbledore rara vez presumía, mencionando el logro con una humildad casi juguetona. Para él, el descubrimiento era una alegría en sí mismo,
no una escalera a la gloria. Su trabajo con la sangre de dragón era un emblema de su mente, audaz, pero cuidadoso, creativo, pero disciplinado, siempre trascendiendo los límites conocidos, recordando que la magia comienza con la reverencia. Cuando Voldemort se alzó por primera vez, el terror se extendió rápidamente, y muchos desesperaron. Sin embargo, Dumbledore se mantuvo firme, convirtiéndose en la figura alrededor de la cual se reunió la resistencia. Su presencia era escudo y faro a la vez. Organizaba, aconsejaba y protegía, inspirando a otros a resistir. Cuando la profecía señaló a Harry Potter como posible vencedor, fue Dumbledore quien protegió al niño, guiando a quienes lo rodeaban con sigilo y cuidado. Aunque no asestó el golpe final, su sabiduría dio forma a la victoria. Recordó a todos que el poder por sí solo no acabaría con Voldemort. El amor y el sacrificio sí. El papel de Dumbledore en la primera derrota no fue en la batalla, sino en la estrategia, en la fe, en ver más allá de la fuerza. Se convirtió en símbolo de esperanza, no porque conquistó la oscuridad directamente, sino porque alimentó la luz en otros. Este fue su mayor don, que nunca buscó ser un héroe, sino ayudar a otros a alcanzar el heroísmo. Quizás ningún vínculo definió los últimos años de Dumbledore, más que su relación con Harry Potter, desde su primer encuentro en el gran comedor hasta sus conversaciones finales. Fue mentor, guardián y a veces figura paterna. Guió a Harry con acertijos y paciencia, enseñándole no solo hechizos, sino verdades de coraje y amor. Sin embargo, su relación también fue compleja. Dumbledore le ocultó secretos, temeroso de agobiar a Harry demasiado pronto. Esta distancia causó dolor, pero nació tanto del amor como de la cautela. Al final, Harry comprendió la profundidad de su guía, como cada palabra críptica había sido tejida en un tapiz más grande. Su vínculo fue de confianza mutua, incluso a través de la duda, uno que moldeó las decisiones de Harry en la batalla final. El amor de Dumbledore por Harry no solo fue protección para el niño, sino fe en el hombre en el que se convertiría. Esa confianza, más que cualquier hechizo, se convirtió en su legado. En el quinto año de Harry, Dumbledore se enfrentó abiertamente a Voldemort en el Ministerio de Magia. El duelo fue un espectáculo de poder nunca visto en generaciones. Fuego y agua chocando, maldiciones destrozando piedras. Sin embargo, lo que distinguía a Dumbledore no era solo su fuerza, sino también su serenidad. Luchó con elegancia, cada hechizo medido, nunca imprudente, siempre controlado. Contra la furia de Voldemort, se mantuvo firme como una montaña, inquebrantable. Su batalla no fue solo un choque de magia, sino un contraste de filosofía, odio contra amor, dominio contra moderación. Incluso ante la amenaza, Dumbledore rechazó la crueldad, defendiendo sin deleitarse en la destrucción. El duelo terminó con la retirada de Voldemort, pero su verdadera victoria residía en un mensaje, que ni siquiera la fuerza más oscura podía derrocar un corazón firme en la compasión. Los testigos hablaron de asombro, de miedo, transformado en esperanza. Esa noche, Dumbledore mostró al mundo no solo su poder, sino también su moderación, enseñando que la verdadera fuerza reside en el autodominio. Una de las herramientas más fascinantes de Dumbledore era su pensadero, una palangana que le permitía almacenar y revivir recuerdos. Para él, no solo era una ayuda para pensar, sino un refugio. Su mente era vasta, llena de secretos y cicatrices. El pensadero le daba espacio para respirar, para examinar, sin ser consumido.
Los estudiantes que vislumbraban sus profundidades plateadas veían ecos del pasado, parpadear y arremolinarse cada recuerdo vivo y detallado. A través del pensadero, Harry aprendió verdades que las palabras por sí solas no podían transmitir. Para Dumbledore era un reflejo de su propia filosofía, que la memoria debe afrontarse, no enterrarse, examinarse con honestidad, incluso cuando duele. El pensadero no era un escape, sino disciplina, una herramienta para la claridad, un símbolo de sabiduría que admite que no puede contenerlo todo a la vez. En sus profundidades yacían ecos tanto de triunfo como de arrepentimiento, todos entretejidos en el tapiz de su vida. Por encima de todo, Dumbledore creía en el amor. Hablaba de él como una fuerza más poderosa que la muerte, más duradera que el poder, más vital que cualquier hechizo. Para muchos, esto parecía sentimental. Para él, era la verdad puesta a prueba por la tragedia. Había visto la ambición destruir, el miedo consumir, el odio corroer. Sin embargo, el amor permanecía, en el recuerdo de Ariana, en el sacrificio de Harry, en la protección de Lily, en las amistades que perduraban. El amor, enseñaba, no es debilidad sino la mayor fortaleza, uniendo corazones más allá de la muerte, forjando destinos más allá de la profecía. Era su principio rector, su lección final, su sabiduría más profunda. Al final, toda su brillantez, todos sus descubrimientos, todos sus duelos, importaban menos que esta simple verdad, que el amor es magia en su estado más puro. Escuchar a Dumbledore hablar de ello era sentirse ablandado, reconfortado. Su filosofía del amor aún perdura, silenciosa como una canción de cuna, fuerte como una llama, eterna como las estrellas en el cielo. Cuando le preguntaron qué veía en el espejo de Oesed, Dumbledore afirmó una vez que deseaba calcetines gruesos de lana. Aunque algunos lo tomaron a broma, la respuesta ocultaba una verdad. Para él, los calcetines representaban comodidad, calidez y sencillez. En una vida llena de guerras y política, anhelaba los placeres cotidianos, libres de ambición, apreciaba los regalos de calcetines en Navidad, más que el oro, deleitándose con su suavidad contra el frío suelo de piedra. Su comentario fue una lección disfrazada, que la felicidad no reside en el poder ni en los tesoros, sino en las comodidades sencillas. Desear calcetines era desear descanso, paz y calidez, compartidos sin cargas. Los estudiantes que se preguntaban por su respuesta no la comprendían. El mago más grande de su época reveló que incluso él valoraba las pequeñas alegrías por encima de las grandes ilusiones. En los calcetines encontró el símbolo de una vida más apacible, más tranquila, arraigada en el amor por lo cotidiano. Entre sus colegas, nadie se acercaba más a Dumbledore que la profesora McGonagall. Severa y aguda, pero profundamente leal, fue su lugarteniente y confidente. Su vínculo se basaba en el respeto mutuo. Ella confiaba en su juicio y él en su fuerza. A veces diferían. El pragmatismo de Minerva equilibraba sus excentricidades. La firmeza de ella sustentaba su gentileza. Sin embargo, juntos, formaron una alianza que fortaleció a Hogwarts en las crisis. Ella permanecía a su lado inquebrantable, incluso ante la incertidumbre del resultado. Para Dumbledore, Minerva era más que una colega, era una amiga de confianza, alguien que comprendía tanto su brillantez como sus cargas. Su relación revelaba otra verdad sobre él, que incluso los líderes necesitan aliados, que la sabiduría no es solitaria, sino que se fortalece con la compañía.
En el vínculo entre Dumbledore y McGonagall, Hogwarts encontró estabilidad, un dúo de leona y fénix, guiando generaciones con valentía y cariño. Dumbledore confió en Hagrid cuando pocos lo hicieron. Tras su expulsión de Hogwarts, acusado de tener una criatura peligrosa, fue Dumbledore quien lo defendió. Creía en el corazón de Hagrid, viendo bondad y lealtad donde otros solo veían torpeza. Le dio a Hagrid el papel de guardabosques y más tarde profesor, asegurándose de que su vida permaneciera ligada a Hogwarts. Su amistad estuvo marcada por el afecto mutuo. La paciencia de Dumbledore se vio compensada por la feroz devoción de Hagrid. Hagrid lo adoraba y a menudo hablaba del director con reverencia, mientras que Dumbledore valoraba su honestidad y calidez. Su vínculo era una lección de confianza, una prueba de que la grandeza no reside en la perfección, sino en la lealtad y la compasión. Al apoyar a Hagrid, Dumbledore demostró que el verdadero liderazgo no se mide en honores otorgados, sino en vidas elevadas. Su amistad brilló suavemente, como una linterna contra la tormenta, una luz firme de fe entre dos corazones. Dumbledore sentía un profundo respeto por los elfos domésticos, criaturas a menudo ignoradas o explotadas por la sociedad mágica. En Hogwarts los trataba con dignidad, valorando su trabajo y defendiendo sus derechos. Nunca les daba órdenes con desdén, sino que les agradecía cálidamente, ofreciendo amabilidad donde otros le daban órdenes. Su respeto revelaba su filosofía más amplia: que ningún ser, por ignorado que fuera, era indigno de compasión. Los alumnos aprendían de su ejemplo, aunque fuera inconscientemente. En los pasillos de Dumbledore, los elfos no eran sirvientes, sino compañeros para mantener viva la escuela. Su actitud presagiaba los esfuerzos posteriores de Hermione, mostrando las semillas de la igualdad plantadas mucho antes. Para Dumbledore, respetar a los elfos domésticos era una extensión natural de su creencia en la justicia. No era un gran gesto, sino una verdad silenciosa, que el liderazgo significa honrar incluso las manos más pequeñas, que la grandeza reside en cómo se trata a los invisibles. Al respetar a los elfos, Dumbledore recordaba que la compasión es universal, ilimitada como la magia misma. Dumbledore disfrutaba de los dulces muggles tanto como de los mágicos. Los limones sorbete, en particular, se convirtieron en sus favoritos. Su sabor ácido lo divertía infinitamente. Mantenía una lata en su escritorio y a veces usaba limón sorbete como contraseña para su oficina, combinando fantasía con seguridad. Su afición era más que gusto, era bridge. Al disfrutar de los dulces muggles, honraba la creatividad de la gente no mágica, encontrando alegría en sus simples inventos. Para él, los dulces eran la prueba de que no se requiere magia para crear deleite, que el ingenio y la alegría pertenecen a todos. Ofrecer limones sorbete a las visitas se convirtió en un gesto de calidez, suavizando la tensión, invitando a la risa. Su curiosidad por los dulces muggles reflejaba su filosofía: que las fronteras entre los mundos no tienen por qué ser muros, sino puertas. En un solo dulce, Dumbledore encontró conexión, deleite y una lección serena, que incluso en los sabores más pequeños se puede saborear la unidad. A lo largo de su carrera, Dumbledore defendió ferozmente a los magos y brujas nacidos de muggles. Se opuso a las leyes discriminatorias, se enfrentó a los prejuicios y se aseguró de que Hogwarts recibiera a todos los niños con igual cuidado. Para él, la magia era un don, no un derecho de nacimiento, y ningún linaje podía determinar el valor. Veía la brillantez en los estudiantes nacidos de muggles, celebraba sus éxitos y los defendía cuando otros los despreciaban.
En los consejos, su voz sonaba clara. La justicia no era negociable. Su defensa de los nacidos de Muggles no era solo un principio, sino un recuerdo, moldeado por la tragedia de Ariana y la filosofía de supremacía de Grindelwald. Conocía demasiado bien el precio de la intolerancia. Para cada estudiante que temblaba al ser juzgado indigno, Dumbledore ofrecía un escudo de aceptación. En sus ojos veían pertenencia, dignidad y esperanza. Su defensa sigue siendo uno de sus legados más orgullosos, prueba de que la compasión no es pasiva, sino activa, elegida una y otra vez, incluso cuando el mundo se resiste. Pocos vínculos eran más complejos que la relación de Dumbledore con Severus Snape. Alguna vez, mortífago, y más tarde espía, Snape acudió a él con una súplica nacida del dolor por Lily Potter. Dumbledore aceptó su lealtad, pero nunca dejó de desafiarlo, exigiéndole integridad incluso en las sombras. Su vínculo no era calidez, sino necesidad, una confianza forjada a través del dolor. Sin embargo, Dumbledore respetaba profundamente a Snape, reconociendo el coraje oculto bajo la amargura. Le confiaba tareas que otros no podían soportar, confiaba en su habilidad y honraba sus sacrificios. Snape, por su parte, sentía una férrea lealtad hacia Dumbledore. Aunque a menudo enmascarada por la dureza, su relación era un tapiz de secretismo, arrepentimiento y un propósito compartido. Demostraba la capacidad de Dumbledore para ver más allá de los defectos, para cultivar la redención donde otros solo veían pecado. Juntos, moldearon el desenlace de la guerra, demostrando que incluso los vínculos fracturados pueden forjar fuerza contra la oscuridad. La conexión de Dumbledore con la profesora Trelawney era inusual. Muchos dudaban de sus profecías, burlándose de su excentricidad, pero Dumbledore valoraba su don, por muy excepcional que pareciera, y le ofreció un puesto en Hogwarts para protegerla de quienes pudieran explotarla. Comprendía que la amabilidad a veces implica ofrecer refugio, incluso cuando el talento parece incierto. Trelawney lo adoraba por ello. Le era leal sin medida. Cuando pronunció la profecía sobre Voldemort y Harry, Dumbledore reconoció su peso, pero también su peligro. Su protección posterior fue testimonio de su compasión. De su disposición a valorar a la persona por encima de la utilidad. Su relación fue discreta, pero reveladora. Dumbledore defendió su dignidad en un mundo que se burlaba, recordándole a todos que la compasión no se trata de demostrar valía, sino de verla ya presente, más allá de los vínculos individuales. El cuidado de Dumbledore por los estudiantes de Hogwarts, en su conjunto, era profundo. Conocía los nombres, percibía las pequeñas dificultades y les ofrecía ánimos cuando menos se lo esperaba. Para él, cada niño llevaba una chispa que merecía ser alimentada. Se deleitaba con su creatividad, apoyaba sus sueños y los guiaba con delicadeza hacia la valentía. No tenía favoritismos, aunque admiraba la audacia de Gryffindor, sino que honraba las fortalezas de cada casa. Su patrocinio no era distante, sino personal, integrado en la vida cotidiana del castillo, ya fuera compartiendo dulces, ofreciendo palabras amables o viendo los partidos de Quidditch con ojos brillantes. Hacía que los estudiantes se sintieran valorados. Con ello, convirtió Hogwarts de colegio en un hogar, un santuario, donde los niños descubrían no solo la magia, sino también a sí mismos. Su patrocinio perdura en la memoria de innumerables estudiantes, quienes décadas después aún recordaban su calidez, su amabilidad y su inquebrantable convicción en su valía. A pesar de su risa y calidez, Dumbledore vivía en una silenciosa soledad. Las cargas que soportaba la muerte de Ariana, la caída de Grindelwald,
Las infinitas responsabilidades creaban una distancia que pocos podían cruzar. Su rol de líder lo aislaba, su sabiduría lo distinguía, aunque rodeado de colegas, estudiantes y admiradores, a menudo mantenía su corazón cerrado, confiando solo fragmentos. Sus excentricidades enmascaraban la soledad. Su humor suavizaba el silencio. Sin embargo, en su interior, albergaba el anhelo de compañía sin responsabilidades. Quizás, su comentario sobre los calcetines fue la visión más auténtica, el deseo de comodidad ordinaria, libre de grandeza. Su soledad no era desesperación, sino un dolor silencioso, un recordatorio de que incluso los magos más grandes siguen siendo humanos, con corazones que anhelan calor y descanso. Fue esta soledad la que le dio profundidad a su compasión, pues al comprender la ausencia, apreciaba aún más la presencia. Dumbledore compartía un vínculo especial con los Weasley, una familia conocida por su calidez, lealtad y valentía. Admiraba la bondad de Arthur hacia los Muggles, la férrea devoción de Molly y la energía vivaz de los niños. Aunque pobres en dinero, los Weasley eran ricos en amor, encarnando valores que Dumbledore apreciaba. Los alentó a crecer, les confió roles vitales en la orden y los trató con un respeto que a menudo otros negaban. A Ron les brindó orientación, a Fred y George diversión, a Ginny protección. La familia lo adoraba a cambio, viéndolo no solo como director, sino como un aliado. Su influencia los fortaleció en los momentos difíciles, recordándoles su valía. En los Weasley, Dumbledore encontró un reflejo de su propia filosofía, que la grandeza no se mide en riquezas ni fama, sino en risas alrededor de una mesa llena, en manos unidas en las dificultades, en un amor que perdura. Dumbledore comprendía profundamente la ambición, pues en su juventud casi lo consumía. Había soñado con gobernar con Grindelwald, transformando el mundo por el bien común. La muerte de Ariana destrozó esa visión, enseñándole que la ambición sin compasión se convierte en crueldad. A partir de entonces, habló con cautela sobre la ambición, sin condenarla nunca rotundamente, sino instando al equilibrio. Recordaba a sus alumnos que la ambición podía inspirar grandeza, pero también invitar a la ruina. Para él, la ambición era fuego, reconfortante cuando se contenía, destructiva cuando no se controlaba. Admiraba a los Slytherin, que perseguían objetivos con integridad, recordando a los demás que el valor de las casas no era malo, sino mal empleado. Su visión era matizada, moldeada por el arrepentimiento. Enseñó que la ambición debe inclinarse ante el amor, que el propósito debe sopesarse con la bondad. En esto, la sabiduría de Dumbledore ofreció la más suave de las advertencias, que luchar por la grandeza solo es noble cuando eleva, no cuando consume. La brillantez de Dumbledore se extendió a campos que pocos entendían. Estudió runas antiguas, encantamientos olvidados y magias primigenias anteriores incluso a Hogwarts. Su conocimiento le permitió reconocer las protecciones que rodeaban a Harry, tejidas a partir del sacrificio de Lily, y desentrañar maldiciones que otros consideraban inquebrantables. Respetaba profundamente la magia antigua, nunca tratándola como una mera herramienta, sino como una fuerza más antigua y sabia que cualquier mago. Estudiarla era escuchar la tierra misma, sentir el latido del tiempo. Su comprensión de dicha magia le dio ventaja contra Voldemort, cuya arrogancia lo cegó a los misterios más allá de la dominación. Para Dumbledore, la magia antigua era un recordatorio de que el mundo mágico no es solo invención humana, sino diálogo con fuerzas que nos preceden. En su estudio, honró el pasado, transmitió su sabiduría y enseñó a los estudiantes
que el verdadero conocimiento no es invención, sino recuerdo. Los libros acompañaron a Dumbledore durante toda su vida. De niño, los devoraba con hambre. De adulto, se rodeaba de torres de pergamino y tinta. Su despacho rebosaba de estanterías, con los lomos desgastados por el uso. Leer no era para él una vía de escape, sino una exploración, una ventana a mundos infinitos. Se deleitaba con textos oscuros, tomos de alquimia, encantamientos, historia, incluso obras muggles. Para él, cada página ofrecía amistad, cada libro, una conversación. Leer suavizaba su soledad, agudizaba su intelecto y le daba fuerza. Animaba a los estudiantes a leer, no solo para los exámenes, sino por alegría, recordándoles que el conocimiento es un tesoro que perdura para siempre. Su amor por la lectura formaba parte de su magia, una llama silenciosa que nunca se apagaba. En los libros encontraba consuelo y chispa, prueba de que la sabiduría comienza con la curiosidad y crece con el paso de las páginas. Dumbledore confiaba en los estudiantes más que muchos adultos. Creía que los jóvenes magos y brujas eran capaces de gran valentía y sabiduría, y a menudo les confiaba tareas que parecían abrumadoras. No los protegía por completo, pues sabía que crecer requiere responsabilidad. Para Harry, Ron, Hermione y muchos otros, esta confianza se convirtió en una fuente de fortaleza. Les demostró que sus voces importaban, que sus decisiones tenían peso. Algunos criticaron su enfoque por imprudente, pero Dumbledore comprendió que la valentía debe practicarse desde jóvenes, no posponerse. Su confianza era un voto de confianza, una chispa que encendía la valentía, incluso cuando se cometían errores. Guiaba sin condenar, ofreciéndoles la oportunidad de aprender. Al confiar en los estudiantes, formó líderes, enseñándoles no solo hechizos, sino también confianza en sí mismos. Su fe en ellos permanece grabada en Hogwarts, prueba de que la grandeza a menudo comienza con alguien que dice, confío en ti. Dumbledore era un maestro de la legeremancia, el arte mágico de leer la mente y las emociones. Rara vez hacía alarde de este don, pero le permitía percibir la verdad, percibir lo que otros ocultaban. Su mirada penetrante, amable pero a la vez, a menudo inquietaba a quienes la encontraban, como si leyera directamente al corazón. Sin embargo, usaba la legeremancia con moderación, guiado por la ética. No fisgoneaba sin razón, pues comprendía que la privacidad es dignidad. En cambio, la empleaba para guiar, proteger y discernir. Su dominio de esta magia sutil era otra razón por la que Voldemort le temía, pues el engaño flaqueaba bajo su mirada. Para Dumbledore, la legeremancia no era un arma, sino un espejo, reflejo de su filosofía más amplia, que la sabiduría escucha antes de juzgar. Mantenía la habilidad con gracia, sin abusar jamás de ella, demostrando que incluso las artes más poderosas solo cobran sentido a través de la compasión. Además de la legeremancia, Dumbledore sobresalía en oclumancia, la defensa de la mente. Su habilidad para proteger pensamientos, emociones y recuerdos era incomparable. En un mundo donde los enemigos buscaban manipular e invadir, esta habilidad lo mantenía a salvo. Sin embargo, más que defensa, para él la oclumancia era disciplina, práctica de la autoconciencia. Requería honestidad consigo mismo, claridad de propósito y calma en medio de la tormenta. Estas cualidades lo moldearon no solo como mago, sino también como líder. Pocos podían penetrar su mente, y menos aún perturbar su espíritu. La oclumancia simbolizaba su equilibrio, brillante pero humilde, abierto pero reservado, compasivo pero cauteloso. Reflejaba la verdad de su vida, que la sabiduría
no es solo conocer a los demás, sino dominarse a uno mismo. A través de la oclumancia, preservó la integridad, llevó cargas en silencio y recordó a los estudiantes que la mente, como la varita, es una herramienta que debe entrenarse con paciencia, disciplina y cuidado. Cuando regresó el torneo de los Tres Magos, Dumbledore lo supervisó con esmero, asegurándose de que Hogwarts recibiera con calidez a los estudiantes de otros colegios. Valoraba el torneo no por la gloria, sino por la unidad, por la oportunidad de tender puentes entre fronteras. Sin embargo, cuando el nombre de Harry surgió inesperadamente, actuó con rapidez, equilibrando la justicia con la protección. Defendió a Harry, exigió la verdad y se desenvolvió en la política con mano firme. Aunque la tragedia golpeó con la muerte de Cedric, Dumbledore guió a los estudiantes en el dolor, negándose a ocultar la realidad. Habló con franqueza del regreso de Voldemort, incluso cuando el ministerio lo negó, demostrando una vez más su valentía para afrontar la verdad. El torneo de los Tres Magos reveló su filosofía, que los desafíos son oportunidades, que la unidad hace la fuerza, que la honestidad es deber. Incluso en el dolor, ofreció esperanza, enseñando a los estudiantes a afrontar la oscuridad juntos, en lugar de separados. Su papel en el torneo no fue solo el de director, sino también el de guardián de la integridad. Muchos instaron a Dumbledore a aceptar el puesto de ministro de magia, convencidos de que aportaría sabiduría al gobierno. Sin embargo, lo rechazó una y otra vez. Conocía la tentación de la ambición. Sabía muy bien con qué facilidad corrompe el poder. En su lugar, eligió Hogwarts, creyendo que su influencia como profesor era más valiosa que la autoridad del cargo. Al negarse, dio un ejemplo poco común en la historia: que la grandeza no reside en los títulos, sino en el servicio. Su decisión desconcertó a algunos, pero reveló la humildad nacida del arrepentimiento. Se comprendía a sí mismo, sus debilidades, sus cicatrices. No se arriesgaría a repetir los errores de su juventud. Su negativa fue un acto de sabiduría, una declaración de que el amor a los estudiantes importaba más que el atractivo de la política. Al hacerse a un lado, demostró su verdadera fuerza, la capacidad de elegir la humildad sobre la grandeza, la integridad sobre la ambición. Su decisión dejó huella en el mundo mágico, enseñando que a veces el sí más poderoso es un no silencioso. En sus últimos años, la vida de Dumbledore estuvo ensombrecida por profecías, horrocruxes y su propia mortalidad. Maldecido por el anillo, debilitado por el tiempo, planeó cuidadosamente las batallas venideras. Sin embargo, incluso cuando las sombras se profundizaron, permaneció amable, ofreciendo dulces, risas y amabilidad a los estudiantes. Soportó el dolor en silencio, eligiendo guiar a Harry con paciencia. Su muerte en la torre de astronomía no fue una derrota sino un plan, orquestado con Snape para preservar a Draco, para preparar a Harry, para asegurar que la esperanza perdurara. Sus últimos años fueron testimonio de sacrificio, prueba de que la sabiduría significa preparar a otros para continuar el trabajo que uno no puede terminar. En vida fue un faro, en la muerte una brújula. Incluso mientras su cuerpo caía, su espíritu permaneció en lecciones susurradas, en amor recordado, en llamas que guiaban al mundo más allá de él. Sus últimos años fueron un telón suavemente corrido, dejando el escenario listo para la próxima generación de coraje. El Fénix no solo era su patronus o su compañero en Fox, se convirtió en el emblema de su espíritu, resurgiendo de las cenizas, ardiendo con fuerza, pero nunca consumido. El Fénix encarnó la resiliencia que definió su vida.
Soportó tragedia tras tragedia: Ariana, Grindelwald, la guerra, la pérdida de estudiantes, y aún así se alzó, una y otra vez. Para Dumbledore, el Fénix no solo era una criatura mágica, sino una metáfora. La prueba de que los finales no son definitivos, de que la renovación siempre es posible. En cada renacimiento, en cada llama que se alzaba, encontraba esperanza. Los estudiantes que veían a Fawkes a su lado a menudo sentían consuelo, como si les recordaran que sus propios reveses también podían convertirse en comienzos. El Fénix era el espejo de su corazón, eterno, luminoso, compasivo. Lo siguió en vida, lo lloró en la muerte y simbolizó su mayor enseñanza, que el amor y la resiliencia brillan más que cualquier oscuridad. A diferencia de muchos directores, el enfoque de Dumbledore hacia la disciplina se basaba en la confianza. No castigaba con dureza, prefiriendo guiar en lugar de condenar. Incluso cuando los estudiantes rompían las reglas, buscaba comprender el porqué, convirtiendo a menudo los errores en lecciones en lugar de cicatrices. Permitía espacio para las travesuras, sabiendo que la curiosidad forma parte del aprendizaje. Sin embargo, cuando el peligro amenazaba, su autoridad era firme e inquebrantable. Los estudiantes lo respetaban, no por miedo, sino por admiración. Equilibraba la libertad con los límites, la seriedad con la amabilidad. Su disciplina reflejaba su convicción, que los jóvenes crecen no por miedo al castigo. En cada decisión modelaba la compasión, recordando a todos que el verdadero liderazgo no aplasta, sino que cultiva. Su enfoque dejó huella en Hogwarts, donde la risa resonaba incluso en los pasillos más estrictos, y donde los estudiantes aprendían la responsabilidad, no por miedo, sino por fe. El despacho de Dumbledore era un mundo aparte, una cámara llena de retratos de antiguos directores, estanterías repletas de libros e instrumentos extraños que chasqueaban, giraban o emitían un humo tenue. Una percha de fénix se alzaba junto a un escritorio, a menudo ocupado por Fawkes. El sombrero seleccionador descansaba cerca, silencioso pero lleno de historia. Los visitantes a menudo sentían una mezcla de asombro y consuelo, como si entraran en un espacio lleno de recuerdos y magia. Cada artefacto reflejaba su personalidad, caprichoso, brillante, infinitamente curioso. Su despacho era un santuario, donde los estudiantes confesaban sus miedos, donde se hacían planes contra Voldemort, donde la risa suavizaba el dolor. La habitación en sí parecía viva, eco de la calidez de su amo. No era grandiosa en el frío estilo de la Sala del Trono, sino íntima, acogedora, sabia. Recordar el despacho de Dumbledore es recordar el lugar donde se nutrió el coraje, donde se dijo la verdad con dulzura, donde la guía brilló como una llama firme. Aunque conocido por su política y sus batallas, el corazón de Dumbledore siempre volvía a la enseñanza. Amaba el aula, la chispa en los ojos de los alumnos cuando descubrían algo, la emoción de guiarlos hacia el conocimiento. Incluso como director, se consideraba profesor ante todo, administrador después. Disfrutaba explicando hechizos, desentrañando misterios con paciencia. Para él, la enseñanza era sagrada. No se trataba de llenar mentes, sino de despertarlas. Cada alumno importaba. Cada pregunta merecía respeto. Su alegría por la enseñanza mantenía vivo a Hogwarts, convirtiendo el castillo en un hogar de crecimiento en lugar de una institución de reglas. Su amor por la enseñanza demostró que la sabiduría acumulada se desperdicia, pero la sabiduría compartida se convierte en legado. Mucho después de que las guerras se desvanecieran
Innumerables brujas y magos llevaron consigo fragmentos de sus lecciones, susurradas en las aulas, recordadas en la edad adulta. En la enseñanza, Dumbledore encontró la expresión más auténtica de sus dones, dando a los demás lo que los libros y el tiempo le habían dado: luz. Tras sus ojos brillantes y su risa suave, se escondían arrepentimientos que lo atormentaban: la muerte de Ariana, el ascenso de Grindelwald, los errores con Harry. Todo le pesaba. Confesó algunos solo al final, hablando de su ambición juvenil, de su incapacidad para proteger a quienes amaba. Sus arrepentimientos no eran debilidad, sino parte de su humanidad. Moldeaban su humildad, suavizaban sus juicios, profundizaban su compasión. Nunca pretendió ser perfecto. En cambio, admitía sus defectos abiertamente cuando podían sacar lecciones. Los estudiantes lo admiraban no por ser perfecto, sino por ser honesto sobre la imperfección. Sus arrepentimientos nos recuerdan que la sabiduría se forja tanto en el error como en el triunfo, que las cicatrices también son maestras. La vida de Dumbledore fue un tapiz tejido no solo de brillantez, sino de errores enfrentados con valentía. Sus arrepentimientos eran parte de su don, prueba de que incluso las figuras más grandes tropiezan, y que tropezar puede conducir a una sabiduría más apacible. Incluso en las horas más oscuras, el humor de Dumbledore brillaba como una vela. En las reuniones de la Orden, donde las noticias eran sombrías, aligeraba el silencio con comentarios astutos. En los enfrentamientos ministeriales, respondía a la pompa con ingenio. Su humor era escudo, espada y bálsamo. Recordaba a sus compañeros que la risa es un acto de resistencia, que el miedo no puede gobernar cuando la alegría aún habla. Para los estudiantes, sus chistes eran consuelo, prueba de que incluso en la guerra, la vida tenía chispa. Para él, el humor nunca fue crueldad, sino amabilidad. El chiste siempre amable, la risa nunca mordaz. Revelaba la verdad, que el espíritu sobrevive cuando elige el deleite, que el coraje no es solo un desafío solemne, sino una resiliencia juguetona. Su humor perdura en los recuerdos de ojos brillantes, de repentinas referencias al sorbete de limón, de palabras que convertían el miedo en risa. En cada risa que provocaba, plantaba un recordatorio. Las sombras no pueden silenciar la alegría. Dumbledore fundó y dirigió la Orden del Fénix durante el ascenso de Voldemort. Reunió a brujas y magos dispuestos a arriesgarlo todo, uniéndolos bajo la bandera de la resistencia. Ofreció no solo estrategia, sino también esperanza, guiando a los miembros con serena fortaleza. Para la Orden, él era más que un líder, era una brújula. Su fe en su coraje los sostuvo cuando las pérdidas se hicieron graves. Luchó a su lado cuando fue necesario, pero más a menudo los nutrió, los aconsejó y los fortaleció. Su liderazgo fue tranquilo pero firme, nunca autoritario, siempre alentador. La supervivencia de la Orden, a través de la guerra, fue testimonio de su visión. En sus filas, los vínculos se profundizaron, los sacrificios se honraron, las victorias se ganaron con esfuerzo. A través de ella, Dumbledore encarnó su filosofía, que el amor y la lealtad son las armas más poderosas. La llama de la Orden ardía porque él la cuidaba, recordándole a cada miembro que nunca estaban solos, que juntos portaban una luz inextinguible. En Navidad, Hogwarts resplandecía de encanto, y la alegría de Dumbledore llenaba el gran comedor. Se ponía coronas de papel, reía con las sorpresas de las galletas y se unía a los villancicos con entusiasmo. Los estudiantes se deleitaban con su alegría, pues su director parecía menos distante,
más como un compañero de celebración. Su presencia en los festines recordaba a todos que la magia no solo reside en los hechizos, sino también en las risas compartidas alrededor de la mesa. Alentaba la alegría, incluso en tiempos difíciles, entendiendo que la celebración en sí misma es un acto de valentía. Para él, la Navidad no era una distracción del dolor, sino una renovación de la esperanza. En medio de guerras y sombras, se aseguraba de que los estudiantes aún saborearan la maravilla, aún sintieran que pertenecían. Su risa en los festines resonaba como música, recordando a los niños lejos de casa que Hogwarts, en sí mismo, era familia. Su presencia en Navidad encarnaba su esencia: calidez, luz, alegría, que insistía en brillar incluso en la noche más oscura del invierno. En todo el mundo mágico, el nombre de Dumbledore inspiraba respeto. De Europa a América, los magos hablaban de él como erudito, diplomático y defensor. Algunos lo consideraban excéntrico, otros sabio. Pocos dudaban de su brillantez. Su duelo con Grindelwald consolidó su fama, asegurando que los libros de historia hablaran de él durante siglos. En el extranjero, representó a Gran Bretaña, no por su dominio, sino por su sabiduría, ganando aliados por compasión, en lugar de por intimidación. Su reputación se extendía más allá de la magia. Incluso los muggles percibían su presencia cuando caminaba entre ellos, como si llevara un aura de atemporalidad. Sin embargo, Dumbledore nunca persiguió la reputación. Ésta lo seguía. La llevaba con ligereza, a menudo con humor. Para él, la fama no era ni una carga ni un premio, sino un simple hecho. Su reputación en el extranjero demostraba que su influencia trascendía fronteras, que la sabiduría y la bondad hablan un lenguaje universal en todos los países. Su nombre susurraba como símbolo de esperanza. En sus últimos meses de vida, Dumbledore reflexionó sobre Nurmengard, la prisión que Grindelwald construyó para sus enemigos, donde posteriormente fue confinado. Una vez soñó con ese hombre, compartió visiones de un mundo transformado. Su duelo puso fin a esos sueños, dejando la prisión como un monumento al arrepentimiento. Dumbledore lo visitó y habló con Grindelwald antes de su propia muerte. Su conversación fue privada, pero se rumorea que Grindelwald lo recibió sin odio, tal vez incluso sin respeto. Para Dumbledore, Nurmengard fue un recordatorio del precio de la ambición, de la amistad transformada en tristeza. Fue el eco frío de un error juvenil, pero también la prueba de que incluso las visiones más oscuras pueden deshacerse. Su encuentro con la prisión de Grindelwald fue el capítulo final de una historia iniciada décadas atrás. Reveló no solo la historia, sino también la humanidad, que incluso los enemigos guardan recuerdos de un amor compartido, y que incluso las prisiones guardan destellos de perdón. Tras su muerte, el retrato de Dumbledore permaneció en la oficina, guiando a sus sucesores. Aunque era un simple eco, el retrato contenía fragmentos de su sabiduría, ofreciendo consejos a McGonagall y a otros. Los estudiantes lo vislumbraron y sintieron consuelo, como si no se hubiera ido del todo. El retrato sonrió, habló con dulzura y recordó a todos que la memoria perdura más allá de la mortalidad. En el mundo mágico, los retratos no son reemplazos, sino compañeros, reflejos de la esencia preservada. El retrato de Dumbledore se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, y continuó sirviendo a Hogwarts, incluso después del entierro de su cuerpo. Su relación con su retrato revela una verdad más profunda, que la sabiduría no muere, perdura, transmitida en historias, en ecos, en sonrisas pintadas.
Para quienes lo extrañaron, el retrato suavizó el dolor, un suave recordatorio de que el amor y la guía sobreviven a la carne, brillando para siempre en el marco de la memoria, aunque ya no estaba en la batalla final. La influencia de Dumbledore guió la decisión de Harry de adentrarse en el bosque y enfrentarse a Voldemort. Sus enseñanzas sobre el amor, el sacrificio y el coraje moldearon esa decisión. En una visión onírica en King's Cross, Harry se reencontró con Dumbledore, o quizás con el recuerdo de él, y recibió la sabiduría final. Esa elección, no la profecía, define el destino. Esta conexión reveló la esencia de su vínculo, que las lecciones de Dumbledore no residían en sermones, sino en las acciones de Harry. Su influencia convirtió al niño en hombre, moldeó el acto final de la guerra, aseguró la victoria nacida del amor, aunque ausente en cuerpo, estaba presente en espíritu. De pie junto a Harry en el silencio del coraje, su conexión con el sacrificio de Harry fue la culminación de años de guía, prueba de que la enseñanza es inmortalidad, de que la sabiduría plantada en el corazón florece incluso después de que el maestro se haya ido. Dumbledore fue enterrado en los terrenos de Hogwarts, el único director en recibir tal honor. Su blanca tumba, reluciente cerca del lago Negro, se convirtió en un lugar de silenciosa peregrinación. Estudiantes, personal y desconocidos lo visitaban para dejar flores y susurrar agradecimiento. Su lugar de descanso simbolizaba su vínculo con la escuela, no un monumento distante, sino un santuario dentro del castillo que amaba. La tumba resplandecía con encantamientos, tanto de protección como de reverencia. Fawkes cantó una vez más, y luego desapareció. Su canción de duelo resonó por los terrenos. El entierro en Hogwarts aseguró que Dumbledore siguiera siendo parte de su memoria viva, con una presencia persistente en pasillos y aulas. Su tumba no solo era un símbolo de muerte, sino un recordatorio de una vida dedicada al servicio de la escuela, de los niños, del amor mismo. En su silencioso brillo, resplandecía como una llama, un tributo eterno al hombre que guió a generaciones con sabiduría y calidez. El legado de Dumbledore no se limita a las batallas ganadas ni a los cargos desempeñados. Vive en la risa de los estudiantes, en el coraje de los exalumnos, en la calidez que perdura en los salones del castillo. Cada profesor que enseña, cada estudiante que se atreve, lleva consigo un fragmento de su influencia. Hogwarts mismo lleva su impronta. Tradiciones de bondad, de igualdad, de alegría, en medio de la disciplina. Su nombre es susurrado con gratitud por innumerables familias cuyos hijos encontraron un hogar bajo su cuidado. El legado no es una estatua ni una tarjeta, sino una llama viva. El legado de Dumbledore demuestra que la grandeza no se mide en títulos ni en fama, sino en vidas conmovidas, en coraje inspirado, en esperanza viva. Hogwarts siempre será un eco de su presencia, no como un recuerdo que se desvanece, sino como un ritmo firme como el latido de un corazón, guiando a cada nueva generación hacia la sabiduría y el amor. Al final, la historia de Dumbledore no es de poder, sino de llama, suave, firme, eterna, nacido en un pueblo tranquilo, marcado por la tragedia, tentado por la ambición, se alzó a través del fuego de los errores hacia la luz de la sabiduría. Su vida tejió risa, tristeza, amor, arrepentimiento, brillantez y humildad en un tapiz vasto como el cielo. Dormirse con su historia es descansar bajo el resplandor de esa llama, sabiendo que perdura, porque en cada acto de valentía, en cada bondad compartida, en cada estudiante que cree en sí mismo, Dumbledore sigue vivo. Su llama no se ha apagado,
arde en el vuelo del fénix, en los muros del castillo, en los corazones que recuerdan. Su llama eterna susurra suavemente mientras la noche se profundiza, que el amor es la magia más grande, que la esperanza nunca muere, que el coraje, incluso en la chispa más pequeña, puede iluminar el mundo de nuevo.